Listo, pues muchísimas gracias a todos los que acudieron el día de hoy de manera presencial por venir a nuestra sesión. Agradezco al doctor que ahorita se los voy a presentar. Pues estamos en nuestra sesión académica de cirugía del mes de julio. Estamos ahorita en agosto porque pues tuvimos que posponer la sesión para esta fecha. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque ya estuvimos platicando en algunas ocasiones, que en muchas ocasiones en cirugía general, en cirugía ortopédica, en cirugía plástica y en muchas especialidades que tienen que ver con el área quirúrgica, pues todos necesitamos conocer muy bien todo este tema que tiene que ver con la profilaxis de la trombosis venosa profunda. En muchas ocasiones utilizamos las botitas neumáticas, las medias de compresión y las utilizamos por utilizar, pero sin tener un verdadero conocimiento de cuál es la manera correcta y adecuada de poder utilizar esto. Entonces, para ello, el día de hoy, pues invitamos aquí al doctor Hugo Laparra para poder hablar sobre prevención de trombosis venosa profunda en el paciente quirúrgico, si realmente lo estamos haciendo bien. Se los voy a presentar. El doctor Hugo Laparra, bueno, es Hugo Laparra Escareño. Él es egresado del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es angiólogo, es cirujano vascular y endovascular. Él trabaja tanto aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal como también en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Él es doctor en ciencias médicas y también es profesor adjunto de cirugía vascular en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Entonces, pues agradecemos muchísimo su participación y pues adelante, bienvenido. Gracias, doctora. Bueno, pues sin antes agradecer su presencia, su atención para esta plática que en algunos puntos puede ser algo tedioso, la fisiopatología de la trombosis venosa, los anticoagulantes, guías de práctica clínica, pero es un tema muy interesante, como menciona la doctora, de gran relevancia en la atención de nuestros pacientes y que ha demostrado que la prevención es la base del tratamiento para evitar complicaciones. La trombosis venosa profunda es una enfermedad muy importante en algunos grupos de riesgo y en el mundo se han estimado cifras brutales que afecta a nuestros pacientes. En Estados Unidos, por ejemplo, la enfermedad tromboembólica puede afectar por año a cerca de medio millón de pacientes y eso que se ha visto que a veces no se hace un buen diagnóstico en estos grupos. Se ha comparado la mortalidad con algunas otras patologías, por ejemplo, la influenza, neumonía, cáncer de mama, VIH, en donde se ha visto que es mucho mayor el impacto en ellos. Sin duda, esto impacta tanto en el pronóstico de los pacientes como en los costos y en los desenlaces posoperatorios. Se han estimado miles de dólares que se invierten especialmente en aquellos pacientes que ya les dio el evento, complicaciones, incluso mortalidad, por lo cual es muy importante saber reconocer esta patología a tiempo y sobre todo dar un tratamiento oportuno. El grupo de pacientes quirúrgicos, sin duda, es un grupo de riesgo para presentar eventos tromboembólicos, que es lo que vamos a platicar hoy. Tradicionalmente, los pacientes postquirúrgicos no es raro que tengamos interconsultas asociados a eventos tromboembólicos y mucho de la mano a la fisiopatología de la generación. Estos pacientes quirúrgicos están en riesgo, sobre todo de la mano de la inmovilización posoperatoria, como mencionaba la doctora, pacientes con cirugía ortopédica, lesión medular, pacientes oncológicos que predisponen a la estasis vascular con presión extrínseca, entre otras causas. Sin duda, en estos pacientes, la disminución de la ingesta de líquidos, aquellos que están deshidratados, que tienen pérdida sanguínea, que tienen cambios en la hemoconcentración, también predispone al riesgo. Y obviamente el simple acto quirúrgico que genera hipoxia tisular es un factor a considerar. Sin duda, en estos grupos de riesgo, la frecuencia es alta, de aquí que tengamos que tener un alto índice de sospecha para poder primero prevenir y en aquel paciente que ya se sospecha, generar el tratamiento efectivo, oportuno y poder mejorar el pronóstico. Se ha visto que en pacientes quirúrgicos a nivel mundial esto genera hasta 10 millones de casos anuales
de los cuales se ha visto que un porcentaje genera embolismo pulmonar, incluso una mortalidad muy elevada, por lo cual representa la tercera enfermedad vascular mortal, solamente después del infarto agudo de miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Y este riesgo no solamente es en el evento de la hospitalización del paciente, sino que también persiste en los primeros días postquirúrgicos e incluso en la fase crónica en algunos casos muy especiales. La carga económica que genera esta patología es muy relevante. Se han hecho algunos estudios en donde se estudia el impacto en la economía de cada sistema de salud. Se ha visto que esto es mucho mayor en aquellos países en vías de desarrollo como México, en donde estamos solamente después de eventos, por ejemplo, de uso de drogas, junto con otras complicaciones muy frecuentes, como es las úlceras de decúbito, las complicaciones relacionadas a catéteres, caídas, entre otras complicaciones, en donde ustedes pueden ver que esto puede ser al año hasta 6 millones de dólares en el sistema de salud. En México no se ha evaluado esto de forma tan precisa. Este, por ejemplo, es un muy buen artículo de revisión que se hizo en el siglo XXI, hace un par de años, en donde se vio la prevalencia de enfermedad del sistema venoso profundo y se ve la prevalencia en algunos tipos de cirugía. Por ejemplo, vean la prevalencia tan alta después de trauma, pacientes en terapia intensiva, después de una artroplastía de cadera o de rodilla. Y bueno, aquí la importancia del reconocimiento temprano. No son cifras tan fidedignas, aunque ya se están haciendo los esfuerzos para tener estadísticas en pacientes mexicanos. Les presento brevemente esta iniciativa que estamos realizando en el Instituto de Nutrición, en donde estamos formando un registro multicéntrico de pacientes mexicanos. Aquí está la página de internet, si ustedes están interesados en formar parte de ello, ya que estamos recolectando todas las variables demográficas de pacientes en México y obviamente para hacer un análisis epidemiológico fidedigno. Si tienen alguna duda, igual lo podemos comentar después. Y bueno, ¿qué pasa cuando este paciente ya finalmente tiene el riesgo de presentar un evento tromboembólico o ya lo ha presentado? Muchas ocasiones hemos escuchado de la fisiopatología de esta triada de Virchow, que incluye tres puntos importantes. Por un lado, la estasis de sangre o turbulencia, que esto genera fuerzas de cizallamiento a nivel del endotelio venoso y predispone a una trombosis. El daño endotelial que se genera después de un evento quirúrgico y algunos trastornos de la coagulación. Si lo vemos de forma dirigida, realmente cualquier tipo de cirugía genera este riesgo, tanto de la estasis sanguínea por disminución de la velocidad de la sangre, el paciente que está en decúbito, especialmente durante varios días, el daño endotelial, por ejemplo, en cirugía ortopédica, después de lesión inducida en estos vasos sanguíneos o hipercoagulabilidad, y el ejemplo clásico es un paciente crítico o politraumatizado. La trombosis venosa profunda sabemos que es la interrupción súbita del flujo sanguíneo en una vena profunda, especialmente en los miembros pélvicos, que es el 80% de los casos. Se ha visto que esta triada genera y aumenta de forma muy importante el riesgo y de aquí que el reconocimiento temprano en estos pacientes es muy importante. Y el problema es esto, que hay un riesgo hasta de 40 veces de presentar también embolismo hacia las arterias pulmonares, que es la patología conocida como tromboembolia pulmonar. Esta es la tercera causa más común de muerte de tipo vascular, solamente después del infarto agudo del miocardio y el EBC, y también es una causa prevenible. Esto es lo más importante para considerar en esta sesión, ya que de esos pacientes que presentan un embolismo pulmonar, hasta 9 de cada 10 puede ser prevenible con simples maniobras, como por ejemplo el uso de una media de compresión tromboembólica, el uso de mecanismos de compresión secuencial, el poner al paciente a caminar en las primeras horas posoperatorias, y esto es súper importante. Algunos factores de riesgo bien conocidos, los conocemos bien, cirugías, especialmente cirugías oncológicas, ortopédicas, trauma, cáncer activo, enfermedades neurológicas que predispongan que el paciente esté mucho tiempo en decúbito, traumatismos o fracturas. También está bien identificado que los coágulos habitualmente provienen de los miembros inferiores. Sabemos que el sector femoropopliteo lleva casi el 80% de formación de coágulos y hablando solamente de la pierna, hasta la mitad viene de este sector femoropopliteo.
Habitualmente, si un paciente tiene un embolismo pulmonar, hay que ir dirigidamente a ver los miembros pélvicos porque la gran mayoría viene de ahí el coágulo, hasta en 75% de ellos. Y este es el escenario que habitualmente vemos nosotros en cirugía vascular. Un paciente que comienza con edema súbito de la extremidad, en algunos casos tan graves como para generar flegmasia, cerúlea de esa extremidad que pone incluso en riesgo la circulación arterial, en un paciente postrado después de un traumatismo, de cirugía ortopédica, un paciente crítico, y que finalmente podemos prevenir. Esto es lo más importante. Y para ello, tenemos que considerar también como cirujanos la fisiopatología de la circulación venosa, que realmente es algo sencillo. Nosotros tenemos la bomba muscular en la pantorrilla, que es la bomba fisiológica por la cual circula la sangre. Cada paso que damos aumenta la presión venosa en prácticamente 90 milímetros de mercurio y el simple hecho de caminar reduce de forma significativa el riesgo de un émbolo en el sistema venoso profundo. Claro que no todos los pacientes los podemos poner a caminar desde las primeras horas del postquirúrgico, pero para ello tenemos algunos mecanismos que vamos a evaluar que de alguna forma reproducen el funcionamiento fisiológico de la bomba muscular y con esto podemos reducir de forma drástica el riesgo de un evento tromboembólico. Y lo más importante de nosotros como médicos tratantes es saber reconocer esta entidad clínica a tiempo para prevenirlo y de alguna forma mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Ese es el punto crítico. Para esto, tenemos que saber también clasificar por grupos de riesgo a nuestros pacientes. Por ejemplo, un paciente que simplemente está hospitalizado después de una cirugía, que está inmóvil durante varios días, es un paciente de alto riesgo. Hay algunos de riesgo moderado que tienen incluso factores de riesgo no modificables, como lo es la edad, alguna historia familiar de trombosis, aquel paciente oncológico que está en quimioterapia, que usa anticonceptivos orales. Son factores de riesgo muy frecuentes y no es raro que nos lleguen a la consulta por un evento tromboembólico. Algunos otros, por ejemplo, obesidad, la cirugía bariátrica, por ejemplo, es una cirugía de muy alto riesgo, embarazo, especialmente aquellas pacientes que tienen una cesárea, por ejemplo, el uso de tabaquismo o alcohol. Y bueno, para esto, ustedes habrán escuchado de algunas escalas que estratifican el riesgo de presentar un evento tromboembólico. Hay muchas que nosotros podemos ver en la literatura, pero en esta ocasión, nos vamos a enfocar en Caprini, que es una escala de riesgo de presentar un evento tromboembólico que ha demostrado de alguna forma estratificar a nuestros pacientes para poder ofrecer una medida profiláctica preventiva y de alguna manera prevenir estos eventos tromboembólicos. Esta escala de Caprini, que por ahí la tienen en los materiales en la mesa, ha sido validada como predictiva de riesgo de un evento tromboembólico en cirugía y en oncología, por lo cual una sugerencia mía es que la utilicen de forma rutinaria. Con este método, además, podemos individualizar los factores de riesgo y hay también algunas calculadoras automatizadas que tenemos en el celular de uso muy fácil para poder de alguna forma hacer una herramienta de uso diario. Esta escala no nos vamos a meter mucho en metodología ni en datos muy específicos, pero prácticamente nos estratifica al paciente en riesgo de un evento tromboembólico según el factor de riesgo que tenga. Por ejemplo, vamos a dar un punto en aquel paciente que tenga de 40 a 60 años, que sea una cirugía menor, que tenga edema en las extremidades, como un grupo de bajo riesgo. Si este paciente ya tiene más de 60 años, por ejemplo, le vamos a dar 2 puntos. O si tiene o está programado para una cirugía ortopédica, como una artroscopía, que es un riesgo moderado. Pero si ese paciente ya tiene más de 75 años, si ya tuvo antecedentes de un evento tromboembólico, si tiene alguna coagulopatía, si por ejemplo tiene una enfermedad reumatológica, como estas raras que vemos de forma poco frecuente, ya es un grupo de riesgo moderado alto. Y 5 puntos si el paciente, por ejemplo, está postrado, que tuvo un evento cerebrovascular en los últimos 30 días, si está
si se va a llevar a una cirugía ortopédica más extensa, por ejemplo, un reemplazo total de cadera o tuvo una fractura. Y bueno, finalmente con esta escala podemos generar grupos de riesgo con realmente herramientas muy sencillas. No se ve muy bien la diapositiva, pero la tienen ustedes en los folletitos, en donde vamos a, según el grupo de riesgo, estratificarlos en los siguientes grupos. Son tres, sobre todo. Si tiene uno o dos, es un riesgo moderado. Si tiene tres o cuatro, un riesgo alto. Y si son igual o más de cinco, un riesgo mayor. Y de estos conceptos, vamos a poder estratificar los riesgos y poder ofrecerle al paciente alguna medida profiláctica efectiva con el cual podemos reducir drásticamente la aparición de un evento tromboembólico en las piernas y de forma secundaria, con 70% de probabilidad, un émbolo en las arterias pulmonares. En un paciente, por ejemplo, de riesgo moderado, una cirugía electiva, una rinoplastía, por ejemplo, en un paciente joven, sano previamente, el uso de una media tromboembólica de una compresión 15-20 puede ser sumamente efectivo. Si este es un riesgo alto, además de esa media de compresión tromboembólica, tenemos que estimular de forma más efectiva la bomba muscular y para esto nos podemos apoyar de algunas maniobras muy efectivas como es la compresión secuencial que prácticamente simula como si el paciente estuviera caminando. Si este riesgo ya es mucho mayor, además de estos mecanismos, debemos ofrecer alguna terapia farmacológica que en la actualidad son muy seguras, son efectivas, han demostrado un beneficio y de alguna forma ya son parte de las herramientas que usamos en la atención de nuestros pacientes. ¿Qué procedimientos quirúrgicos son banderas rojas para un evento tromboembólico? Sobre todo cirugía ortopédica. Sabemos que, por ejemplo, el ejemplo clásico en cirugía de cadera o de rodilla es la manipulación de los vasos sanguíneos adyacentes al sitio quirúrgico. Ese paciente habitualmente es un paciente ya mayor de 60 años que tiene algunas comorbilidades metabólicas, cardiovasculares, la misma edad entre algunas otras, y que de alguna forma van a estar postrados durante algunos días, aunque bueno, ya se han hecho algunos avances en cuanto a la recuperación posoperatoria, pero finalmente esa bomba muscular fisiológica sí va a estar abolida durante algunas horas, por lo menos, o días. Algunas otras cirugías que ponen en riesgo, por ejemplo, la prostatectomía, sabemos que esta también aumenta el riesgo de forma importante. La neurocirugía, especialmente en aquellos pacientes que tienen una lesión medular. La cirugía laparoscópica no es tanto, pero tampoco es un riesgo tan bajo. Entonces también tenemos que tenerla en consideración. Cirugía bariátrica. En cirugía general el riesgo es del 25% y en cirugía ginecológica hasta el 45%, especialmente en aquellas pacientes que ya mencionábamos con algunos factores de riesgo. Em, la cirugía de rodilla, de cadera, es el ejemplo clásico en donde tenemos que tener esta atención en nuestros pacientes, ya que el embolismo en el sistema profundo y a consecuencia en las arterias pulmonares es muy frecuente, especialmente cuando se hace un reemplazo total. Estos eventos tromboembólicos han demostrado una morbilidad y una mortalidad significativa y bueno, esto asociado a que justamente tenemos esos tres factores de riesgo que es la estasis, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad en estos pacientes. Estos pacientes tienen un riesgo tan alto como el 57%, por ejemplo, de una rodilla o 85% después de una cadera. Y todo esto, como les mencioné, es prevenible. Este es el punto más importante. Obviamente, esta trombosis se coloca a los pacientes de cirugía ortopédica en mayor riesgo de complicaciones crónicas como es síndrome postrombótico o embolismo pulmonar. En cirugía bariátrica, no me dejará mentir la doctora, es una causa frecuente de embolismos tanto en miembros inferiores como en arterias pulmonares y esto con una incidencia de hasta 25% si no se hace una buena profilaxis. Son pacientes con obesidad mórbida en algunos casos, con muchos factores de riesgo metabólicos, son pacientes que de alguna forma no tienen una buena funcionalidad y eso aumenta el riesgo de forma importante. Si comparamos, si se usan medidas efectivas, ese 25 lo bajamos a un 2% o incluso más si este se usa de forma eh, efectiva.
esta profilaxis tromboembólica es necesaria en todos los pacientes que van a cirugía bariátrica y los protocolos en algunos casos, debido a que son pacientes de muy alto riesgo, sí tenemos que combinar terapias farmacológicas con terapias mecánicas. Los medios de profilaxis antiembólica deben ponderar justamente el riesgo de un evento tromboembólico con el riesgo hemorrágico. También eso es algo súper importante, por lo cual es sugerible que siempre en su equipo esté involucrado algún especialista en esta área. Eh, Se recomienda, obviamente, deambular de forma precoz en todos los pacientes para seguir con esta bomba fisiológica y, bueno, también el uso general de sistemas de compresión neumática en todos los pacientes que van a este tipo de cirugía y en algunos con combinación eh, de terapias farmacológicas. Estos sistemas, como ya lo podrán ver un poquito más adelante, son fáciles de utilizar, son efectivos. El paciente incluso se lo puede llevar a su casa en algunos escenarios y de alguna forma reproducen como si el paciente estuviera deambulando y puede incluso sustituir las terapias farmacológicas, especialmente cuando hay riesgo hemorrágico. ¿Qué hay en cuanto a embarazo? En embarazo, el riesgo tromboembólico también persiste y es un punto importante a considerar. Antes se creía, perdón por las letritas, pero creo que me modificó un poquito la presentación, se creía que realmente era el efecto del útero sobre las venas de la pelvis lo que generaba estos eventos tromboembólicos. Últimamente se ha estudiado y como ustedes pueden ver en esta gráfica, realmente desde las primeras semanas, después de la semana 12, 16, realmente hay un aumento significativo de la presión venosa ambulatoria y obviamente se han estudiado algunas teorías en donde se ha visto el efecto hormonal en estas pacientes en donde la progesterona, los estrógenos, entre algunas otras que se empiezan a evaluar, por ejemplo, la relaxina. Si aquí hay alguien de ginecología, no me dejará mentir que presenta una elevación drástica y obviamente esto genera efectos a nivel del tono del músculo liso de los vasos sanguíneos, lo cual también predispone a eventos tromboembólicos, aunado también al efecto mecánico del útero. Sabemos que hay un aumento en la volemia de hasta el 30% y también en la actividad plasmática, por lo cual la paciente que está o que va a ser sometida a una cesárea, por ejemplo, tiene esos tres factores otra vez de la teoría de Virchow, que es la estasis venosa, obviamente por ese aumento en la volemia, por esa estasis de la sangre, especialmente en la pelvis, el daño endotelial, sobre todo por los cambios anatómicos del embarazo, y cualquier paciente que esté en embarazo tiene un estado hipercoagulable, por lo cual siempre las pacientes que van a parto cesárea tienen que tener algún método de prevención. Hay algunas sociedades, no me voy a meter mucho en detalles, pero todas recomiendan por lo menos el uso de una media de protección tromboembólica, algunos mecanismos de compresión neumática intermitente y los agentes farmacológicos para pacientes de muy alto riesgo. Pero todas las pacientes tienen que tener por lo menos alguna terapia de compresión neumática. Y bueno, el diagnóstico de un evento tromboembólico realmente en la actualidad es algo muy sencillo, que se hace incluso en la cama del paciente. Antes, hace muchos años, se tenía que hacer una flebografía, se tenían que hacer estudios contrastados que generaban radiación, eran caros, eran invasivos. Ahora esto ya ha sido sustituido por un simple ultrasonido, fácil de hacer, obviamente por manos capacitadas, en donde podemos hacer una evaluación muy precisa del sistema venoso profundo y superficial y de alguna forma nosotros como angiólogos hacemos maniobras muy sencillas, por ejemplo, la compresión venosa normal, descarta algún coágulo en el sistema venoso profundo, el uso del Doppler. Con los equipos de alta resolución que tenemos actualmente podemos identificar esto realmente muy fácil, sencillo, no tan costoso, sin radiación y algo realmente rápido. En cuanto al dímero D, esto es un punto que se ha cuestionado en los últimos años. Realmente el dímero D no sirve tanto en la actualidad más que para descartar un evento tromboembólico. Un paciente que tiene una TBP poco probable, por ejemplo, y un dímero D negativo, podemos descartar en muchos casos la entidad. Pero realmente para el diagnóstico, simplemente el ultrasonido es lo que actualmente es lo más importante. Eh,
Tratamiento farmacológico, no nos vamos a meter mucho en esto, pero tenemos a la mano estrategias, esquemas anticoagulantes muy seguras, probadas en pacientes posquirúrgicos, por ejemplo, heparinas de bajo peso molecular, como es la enoxaparina, de uso muy rutinario en los sistemas hospitalarios. En estos casos, la dosis que habitualmente se usa en pacientes de riesgo moderado son 20 miligramos subcutáneo una vez al día o en riesgo alto, 40 miligramos una vez al día, que prácticamente, como ustedes pueden ver, es la mitad de la dosis de anticoagulación total, como decimos. Hay algunas otras heparinas de bajo peso molecular, algunas no hay en México, por ejemplo, dalteparina es difícil conseguirla, pero sí tenemos, por ejemplo, fondoparinux. La heparina no fraccionada también ha demostrado un efecto terapéutico importante. Bueno, aquí nada más el único punto crítico es que sí se tiene que monitorizar con TP y TTP. Y bueno, finalmente también han surgido algunas otras estrategias que han sustituido a, por ejemplo, los inhibidores de vitamina K, por ejemplo, la cenocumarina, que ya prácticamente no la utilizamos, salvo casos muy específicos, por ejemplo, cirugía en válvulas cardíacas o pacientes que tengan contraindicación, pero estos nuevos anticoagulantes, como es Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban o Edoxaban de reciente introducción a México, realmente son muy seguros, son fáciles de utilizar, tienen muy pocos eventos adversos. En pacientes que tienen, por ejemplo, falla renal crónica, Apixaban es un excelente anticoagulante y sobre todo pensado para aquel paciente que se va a ir de alta y que de alguna forma, especialmente en cirugía ortopédica, va a tener algunas semanas de anticoagulación extendida. Y bueno, finalmente, como les menciono, lo más importante es la prevención, reconocer a tiempo estas entidades y de alguna forma jugar con las estrategias que tenemos a la mano. En cuanto a la prevención, sabemos el efecto farmacológico de estas heparinas anticoagulantes, pero la terapia compresiva sigue siendo el punto crítico. Es una terapia fácil de utilizar, no duele, son cómodos los dispositivos que tenemos, incluso el paciente puede llevárselos a casa. De alguna forma, con esta terapia se simula la compresión de la bomba fisiológica de la pantorrilla y de alguna forma reduce el riesgo de forma drástica. Los filtros de vena cava, que al final les platicaré brevemente, ya prácticamente no se utiliza por el riesgo que genera. Y bueno, cuando ya se presenta el evento tromboembólico, ya es un escenario muy diferente, tanto en pronóstico, tanto en costos, tanto en los días del paciente que va a estar en hospitalización. Y bueno, para eso tenemos ya algunos anticoagulantes, algunos inhibidores directos, por ejemplo, de estos coágulos, algunas cirugías que ya son de alguna forma bastante seguras, pero que no es el tema de esta presentación. Algunas recomendaciones profilácticas para pacientes, por ejemplo, en cirugía general, en aquellos que tienen bajo riesgo, según la escala de Caprini, que ya mencionábamos, pues el uso de una bota de compresión graduada que nos genere 10, 15 milímetros de mercurio, reduce el riesgo drásticamente de un evento tromboembólico, más las maniobras que ustedes ya hacen de forma rutinaria, que es obviamente el paciente bien hidratado, con todos los puntos bien controlados. Si el paciente ya tiene riesgo moderado, es una cirugía mayor, tiene más de 40 años, tenemos a la mano, por ejemplo, las bombas de compresión neumática, que son sumamente efectivas para mantener ese sistema venoso profundo en funcionamiento. Y en aquellos pacientes de alto riesgo, además de la elastocompresión, además de la bota de compresión neumática, pues las estrategias farmacológicas que platicábamos. Estas terapias de compresión actualmente, como les mencionaba, son fáciles de utilizar, el paciente se las puede llevar, son muy efectivas, se han hecho estudios fisiológicos donde realmente el efecto a nivel del sistema venoso profundo es como si el paciente prácticamente estuviera caminando y con esto reducimos de forma significativa el riesgo de un evento tromboembólico. Por ejemplo, el uso de las medias TED, que por sus siglas es las medias antiembólicas, pues reducen también o eliminan esta triada de Virchow. La éstasis venosa aceleran el flujo y esto
permite un vaciamiento hasta del 138%, esto según los estudios en fisiología que se han hecho. El daño endotelial lo reduce a través de aumentar el tono en las venas y mejorar la función en las válvulas, y obviamente también trastornos en la coagulación al minimizar la necesidad de anticoagulantes, que también es un punto importante del riesgo-beneficio de sangrado. Y obviamente con una bomba de compresión secuencial, este flujo se aumenta hasta en 240, que como les menciono, prácticamente es como si el paciente estuviera caminando. También reduce la distensión del flujo venoso, mejora la función de las válvulas, y en cuanto a trastornos de coagulación, estimula la fibrinolisis y también produce activación del plasminógeno. Entonces, sumamente recomendable. Esta prácticamente es la última diapositiva y quiero platicarles un poquito sobre los filtros de vena cava, que es un tema bastante interesante. Durante muchos años, y seguramente ustedes les habrán tocado pacientes que se les ponían filtros de vena cava porque realmente es un procedimiento sencillo que se hace en la sala de hemodinamia con anestesia local en algunos casos y que tiene la función de generar una interrupción a nivel de la vena cava infrarrenal. Sin embargo, durante los últimos años se han hecho estudios donde se ha visto que la tasa de complicaciones es muy alta, tanto la trombosis del sitio de inserción, TBPs recurrentes, que el vaso se rompa, que se fragmente el filtro de vena cava. Entonces, realmente las indicaciones son muy puntuales, como lo es que se tenga una contraindicación para anticoagulación total en pacientes de alto riesgo, que tenga eventos tromboembólicos recurrentes a pesar de que ya esté con el tratamiento médico máximo y anticoagulación total, y realmente no está recomendado en pacientes sin beneficio. Realmente esto es un punto muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, hubieron campañas de demandas a cirujanos vasculares porque después de 5 años esas complicaciones aumentaban en forma exponencial. Hay indicaciones muy puntuales y en esos casos también es recomendable poner el filtro y también quitarlo unos meses después para evitar estas complicaciones. Y bueno, en conclusión, la trombosis venosa es una patología con alta prevalencia en pacientes postquirúrgicos que nosotros vemos día a día. Es muy importante, y esto de la mano de conocer las escalas de estratificación, grupos de riesgo, por lo cual nosotros como cirujanos tenemos que tener un alto índice de sospecha. Es muy importante también apoyarse con el médico especialista. Tenemos en la actualidad muchos tratamientos, especialmente profilácticos, que son muy efectivos para prevenir eventos tromboembólicos, y siempre la importancia de la prevención. Muchas gracias por su atención y estamos para cualquier duda o pregunta.